Continuamos con más ejemplos de derivación. En este caso, el ejercicio 15 es un cociente de funciones y en el numerador hay funciones trigonométricas. Entonces, recordamos que la derivada para el cociente de dos funciones es el denominador al cuadrado en el denominador. Y luego es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. En este caso, la función u es seno de x más coseno de x y la función b es x más la raíz de x, la raíz cuadrada de x. Calculamos la derivada de f. Y es el denominador al cuadrado. En el numerador es el denominador por la derivada del numerador. Primero lo voy a escribir y luego ya voy a efectuar las operaciones. Derivada menos el numerador por la derivada del denominador. Tendríamos x más la raíz de x. Y recordemos que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Entonces, derivamos seno de x, que es coseno de x. Derivamos coseno de x, que es menos seno de x. Menos, luego tenemos seno de x más coseno de x. Y en la otra función que indicamos que se tiene que derivar es, otra vez, hay una suma de funciones, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de x es 1 y la derivada de x a la 1 medio es 1 medio por x a la 1 medio menos 1 es x a la menos 1 medio. Entre el denominador que ya se tenía antes. Y aquí se puede simplificar esta expresión, pero lo que me interesa en este caso es que sepan aplicar la fórmula y que las derivadas estén calculadas correctamente. La regla de la cadena. Aplicar esta regla nos va a permitir derivar una función que se obtiene de componer varias funciones. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que tenemos la función f, f de x, que tenemos la función g de x y que queremos calcular la función f aplicada a la función g de x. Si ustedes aplican, vamos a suponer, tienen la función g, la aplican a x y al resultado le aplican f, esta de todos modos va a ser una función que depende de x. Calcular la derivada de esta función.
Esa derivada la vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a derivar la función f, pero con respecto a la función g, y después la función g con respecto a x. Es decir, como f tiene como argumento a la función g, entonces en vez de derivar f con respecto a x, vamos a derivar f con respecto a la función g y luego g con respecto a la función x. Se le llama regla de la cadena porque noten ustedes que aquí lo que tenemos es la derivada de f con respecto a x y de alguna manera reescribimos la derivada de esta función colocando este eslabón intermedio, ¿verdad? Primero derivamos f con respecto a otra variable y esa variable con respecto a x. ¿Cómo se aplica esta regla? Ejemplo. Recuerdan que anteriormente habíamos derivado, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2 a la cuarta. Y como no teníamos aún el conocimiento de la regla de la cadena, lo que se hacía era desarrollar el binomio y simplificar, y una vez que se tenía el polinomio obtenido del desarrollo, se derivaba término por término. Ahora, vamos a derivar utilizando la regla de la cadena. Nosotros tenemos por un lado que la derivada de u a la n con respecto a x, ¿sí? Si u es una función de x, entonces la derivada es n por u a la n menos 1. ¿Sí? Lo vamos a escribir de esta forma. Si u es una función de x, entonces la derivada con respecto a x de u a la n es lo que ya teníamos antes por la derivada de u con respecto a x. Aquí ya estamos considerando la regla de la cadena, ¿sí? Es decir, si esta base no es x, entonces procedemos como si esta fuera la variable independiente y aplicamos esta fórmula tal cual y luego derivamos la base. Entonces tendríamos 4 por 3x al cuadrado más 2 al cubo por la derivada de 3x al cuadrado más 2 con respecto a x. En el primer factor ya no tenemos que aplicar ninguna operación y aquí ahora derivamos. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Tenemos el 3 es una constante, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de una constante es 0. Y entonces, esta sería ya la derivada de la función. En este caso sí podemos simplificar, queda 6x por 4, queda 24x por 3x al cuadrado más 2 al cubo. Segundo ejemplo, queremos derivar con respecto a x seno de coseno de x. El argumento de la función seno no es la variable independiente, es otra función. Y entonces lo que hacemos es derivar la función como si esta fuera la variable independiente, es decir, la derivada de seno sabemos que es coseno. Coseno
del mismo argumento que tenemos aquí y luego derivamos el argumento por la derivada de coseno de x con respecto a x. Entonces tendríamos, es el coseno del coseno de x por la derivada de seno, que es menos seno, la derivada de coseno, que es menos seno de x. Tercer ejemplo, la derivada de la exponencial de la tangente de x. El argumento del exponencial no es la variable independiente, sino que es una función que depende de x. Entonces, nosotros tenemos que la derivada de la e a la u es e a la u si derivamos con respecto a u, pero si derivamos con respecto a x y estamos considerando u como una función de x, entonces va a ser e a la u por la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Es decir, si el argumento de la función es distinto de la variable independiente o de la variable con respecto a la que se está derivando, tenemos que aplicar regla de la cadena. ¿Sí? Derivamos la función tal cual y el argumento después lo derivamos con respecto a la variable que se nos indique. Entonces, en este caso, la derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Es e a la tangente de x y la derivada de tangente es secante cuadrada de x. Siguiente ejemplo. Y aquí vamos a utilizar la regla de la cadena. Para evitar confusiones, ese seno al cubo de x, lo voy a escribir así, seno de x al cubo y coseno de x a la cuarta. Entonces, la derivada de f con respecto a x, en este caso tenemos un producto de funciones, sabemos que el producto de funciones, si a la primera le llamamos u y a la segunda le llamamos b, es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces tendríamos seno de x al cubo por la derivada con respecto a x de coseno de x a la cuarta, más coseno de x a la cuarta por la derivada con respecto a x de seno de x al cubo. Notemos que en estas dos derivadas que vamos a calcular, la base de esta función no es x, es coseno. Nosotros tenemos la fórmula para x a la, u a la n, ¿verdad? Que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x cuando este argumento no, cuando la base no es igual a la variable con respecto a la que vamos a derivar. Entonces, escribimos seno de x al cubo y aquí aplicamos la fórmula para la derivada de una base elevada a un exponente que es constante. Bajamos el exponente, al exponente que teníamos le restamos 1 y derivamos con respecto a x la base. En este caso lo escribo en dos pasos.
Conforme ustedes se acostumbren a aplicar la regla de la cadena, no va a ser necesario escribirlo, sino directamente lo van a calcular. Aquí otra vez, ¿verdad? Tenemos seno de x al cubo, entonces el exponente baja, queda la misma base, restamos 1 al exponente y derivamos la base. Aquí tengan cuidado. Los errores comunes que veo en los exámenes es que cuando hacen este procedimiento de bajar el exponente y restar 1, a veces derivan esta base. No se debe de derivar, simplemente tienen una función elevada a un exponente, bajan el exponente, queda la misma función elevada al exponente menos 1 y después derivan la base. Entonces, tenemos prácticamente lo mismo, nada más que calculamos las derivadas que habían quedado indicadas. Y entonces, en vez de la derivada de coseno, escribimos el resultado, que es menos seno de x, y acá coseno de x. Y bueno, en este caso fácilmente se puede simplificar. Quedaría menos seno de x a la cuarta. Ya ahora sí voy a escribir el exponente directamente sobre seno por 4 coseno al cubo. 4 coseno al cubo de x más 3 coseno a la quinta de x seno cuadrado de x. El siguiente ejercicio. Tenemos esta función, podemos pensarla como el cociente de dos funciones en donde el numerador es una constante, o también podemos reescribirla así. A la menos 2. Y entonces tenemos una base que es distinta de la variable con respecto a la que vamos a derivar, elevada a un exponente que en este caso es el menos 2. Bajamos el exponente, dejamos la misma base y le restamos 1 al exponente. Y como la base es distinta de la variable con respecto a la que estamos derivando, derivamos la base. Tenemos entonces, esta parte queda igual. Y luego la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de 3 es 0. El 4 es una constante. Y derivamos tangente al cuadrado. Otra vez, es una base elevada a un exponente constante. El exponente lo bajamos y queda tangente de x. Recuerden que al exponente se le resta 1, entonces en este caso ya es simplemente tangente. Y como la base es distinta de la variable con respecto a la que estamos derivando, derivamos tangente por la derivada con respecto a x de tangente de x. En este caso lo escribo. Ya posteriormente no es necesario que se escriba, sino simplemente van aplicando la regla de la cadena. Y ya como último paso, resolvemos la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado.
esta función. Tenemos una función elevada a un exponente. Entonces, la derivada, el exponente baja, queda la misma base. Al exponente original le restamos 1 y luego derivamos la base. Ya lo voy a empezar a hacer directamente. Esa función es el cociente de dos funciones, entonces es el denominador al cuadrado y en el numerador es 1 más 2 tangente cuadrada de x por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Vamos a modificar. Esta parte quedaría igual y aquí vamos a derivar estas funciones, nada más los paréntesis en donde está indicada la derivada. Entonces, la derivada de x es 1. Y aquí tenemos el producto de dos funciones. Sería la primera función por la derivada de seno más seno por la derivada de x, que es 1. Ya no lo escribimos. Y luego derivamos este otro factor. La derivada de 1 es 0, ya no lo escribo. Y luego tenemos una constante y tendría tangente de x al cuadrado. El 2 baja y queda tangente de x a la 1, que ya no se escribe, por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de x. Y esta ya sería la derivada. Claro, se puede simplificar, pero esta ya es la derivada. Vamos a derivar esta función. Tenemos el producto de dos funciones. Entonces, f' de x va a ser la primera función por la derivada de la segunda, y la segunda función es e a la 3x. La derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, porque este exponente no es la variable con respecto a la que estamos derivando. Entonces, por la derivada de 3x, que sería 3 nada más, más la segunda función, que es e a la 3x, por la derivada de la primera. La derivada de 1 es 0, no lo escribo, y la derivada del logaritmo al cuadrado, el 2 baja, queda 2 logaritmo de x a la 1, ya no escribimos el exponente, por la derivada del logaritmo, que es 1 entre x.
Aquí 1 entre x no es parte del argumento, entonces para que no se confunda podemos escribirlo así. Y esta ya sería la derivada. Podríamos factorizar e a la 3x en ambos términos, nada más para reescribirlo, pero salvo reescribir algunos términos, esta ya es la derivada. En resumen, de las fórmulas que tenemos, cuando ustedes apliquen la regla de la cadena, voy a escribir algunas. Por ejemplo, la fórmula 9. Vamos a suponer que el argumento de seno no es x, sino es una función u que depende de x. Entonces, la derivada va a ser el coseno de u por la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Si el argumento de la función no es la variable con respecto a la que estamos derivando, entonces aplicamos la fórmula básica, digamos, pero derivamos el argumento con respecto a x. Lo mismo haríamos para todas estas funciones. Por ejemplo, aquí en la exponencial, la derivada con respecto a x de e a la u, donde u es una función que depende de x, sería, siguiendo la fórmula básica, es e a la u, pero como el exponente es una función y no es la variable con respecto a la que estamos derivando, por la derivada de u con respecto a x. Uh-huh. Para el ejercicio 46, vamos a derivar esta función y sabemos que la derivada de un exponencial en donde la base es distinta a e es la misma exponencial por el logaritmo de b. Es, digamos que el cambio con respecto a las otras funciones que habíamos estado derivando. F está definida como el producto de dos funciones. Sabemos que es la primera función por la derivada de la segunda función, que en este caso es e a la 3x. Vamos a aplicar la derivada del exponencial usando la regla de la cadena, porque el exponente es 3x, es decir, es una función que depende de x, no es x. Entonces quedaría, la derivada de e a la 3x es la misma función por la derivada de 3x, que es 3, más la exponencial por la derivada de esta función que estoy señalando. Y el primer término es el producto de dos funciones. Entonces, tendríamos la primera función por la derivada de seno, que es coseno, más la segunda función por la derivada de 3 a la x, que sería 3 a la x logaritmo natural de 3. Ahí está. Ya con eso derivamos este primer término. Ahora, más la derivada del segundo término, que es la primera función por la derivada de la segunda función, que la derivada de coseno es menos seno, más coseno de x por la derivada de 2 a la x. Es 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Se puede simplificar esta expresión, pero esta ya es la derivada. La derivada de f
con respecto a x. Para el primer término tenemos seno hiperbólico aplicado al logaritmo de x todo al cuadrado. Entonces, bajamos el exponente, al exponente le restamos 1, ya queda seno hiperbólico simplemente aplicado al logaritmo de x. Ahora, por la derivada de la base. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico aplicado al mismo argumento. Coseno hiperbólico, pero como el argumento no es x, sino es logaritmo de x, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 entre x. Más mismo procedimiento para el segundo término. El exponente baja, queda 2 coseno hiperbólico del logaritmo de x por la derivada de la base, que en este caso es coseno hiperbólico. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico del mismo argumento por la derivada del argumento, que es 1 entre x. Y se puede simplificar, pero básicamente esta ya es la solución. En este caso, como son términos semejantes, sí podemos escribirlo como 4 entre x, seno hiperbólico del logaritmo de x por coseno hiperbólico del logaritmo de x.